Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Aló, Fer, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, sí, yo Sí. escucho. No sé si el resto de personas. Ok, listo. Yo creo que estamos bien ahí. Sí, ¿se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, la escuchamos, doctor. Gracias. Ah, listo. ¿Y se puede ver la pantalla? Sí, ahí estás, ya está completa. Ah, bueno, perfecto. Bueno, Sí, listo. sí, se la puede ver. Bueno, está bien, perfecto. Buenas noches con todos. Disculpe que no ponga la cámara, pero es que estoy en el hospital ahora y estoy con la mascarilla, entonces se me complica un poco. Pero bueno, vamos a tratar de revisar los puntos. Vamos a ver la primera parte de monitorización de la ventilación mecánica, y donde vamos a tratar sobre todo el manejo de la analgesia, relajación y algunas scores que son para poder valorar la sedación y la analgesia en los pacientes que están ventilados. Yo soy Fernando Rosenberg, creo que ya me conocen las charlas anteriores, y bueno, vamos a tratar de hacer esto lo más didáctico posible. Ok, vamos a empezar. Los objetivos va a ser poder conocer las analgesias y sedación en el paciente ventilado, y escalas de monitorización en sedación y dolor, y relajantes musculares, cuáles son sus indicaciones. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos un poco, sin tampoco profundizar mucho, pero para tratar de tocar todo lo más importante. Bueno, primero tiene que existir una adecuada interacción paciente-ventilador, es la principal indicación de los sedantes, la analgesia y los relajantes, que se pueda tener una adecuada interacción entre el paciente y el ventilador. Quiere decir que el paciente no esté peleando con el ventilador, que no esté asincrónico, que la ventilación principalmente lo ayude, no más bien lo complique. La sedación y la analgesia va a depender de las necesidades de cada paciente. No todo paciente pues, requiere lo mismo, ¿no? Algunos pacientes solo requieren analgesias, otros pacientes ni siquiera requieren fármacos, y otros pacientes, dependiendo de su condición, van a requerir sedación profunda. Algunos de los nuevos modos ventilatorios nos ayudan mucho porque son modos que pues, cuando lo aprendemos a manejar cada vez requieren que el paciente esté menos sedado y cada vez más asistencia, incluso donde los pacientes colaboran. Y cada vez que ustedes pues, vayan investigando más o estudiando más en el mundo de la ventilación mecánica, pues se van a dar cuenta, se van a topar con modos ventilatorios donde los pacientes prácticamente suelen estar despiertos, y eso les ayuda mucho en su sincronía. Tiene que existir una evaluación periódica, no podemos sedar a un paciente o relajarlo y dejarlo así por días. Siempre debe existir una evaluación hora a hora, se podría decir turno a turno, de la sedación y de la analgesia, también incluso de los relajantes. Eso lo que hace es que tengamos una evaluación periódica, pues que tengamos al paciente en menor tiempo en el respirador mecánico, solo el tiempo que lo necesita. Los relajantes musculares pues, van a funcionar en situaciones específicas. No todos los pacientes que estén ventilados van a tener relajantes. Y también se debe reevaluar periódicamente la necesidad de los mismos. Y pues las terapias farmacológicas más las maniobras en el ventilador para adaptar y otorgar confort. No simplemente es dormir a un paciente, también es darle confort dentro del ventilador, maniobrando pues con las diferentes estrategias ventilatorias que ustedes van a ir aprendiendo y conociendo en el curso. Bueno, y el objetivo pues es que pongamos al paciente en adaptación al entorno, a la sedación, agitación y delirio, que es lo que vamos a ver. El objetivo es que pues
el paciente puede estar tan cómodo como estos residentes que están descansando, ¿no? Así debe estar el paciente, súper cómodo en su ventilador. Y esta es la meta. La meta es que nuestro paciente pues esté intubado, esté colaborando, que esté con su enfermera, su kinesióloga, su terapeuta físico, donde está haciendo ejercicios, la ven, está despierta, está intubado, pero está colaborando, no tiene una fase de dolor y puede realizar todo, inclusive con el ventilador mecánico. Entonces, la idea de la sedación y la analgesia es esta, ¿no? Esta es la meta, esto es lo que hay que conseguir, el confort del paciente, incluso si tiene un tubo pues, y una respiración mecánica que lo está asistiendo. Vamos a ver el manejo de condiciones casuales y predisponentes. Esto nos referimos con el dolor, la agitación, el delirio, todo esto hay que manejar. Y la medicación analgésica, sedante y antipsicótica, que es lo que vamos a ir repasando poco a poco. Si ustedes se dan cuenta, esto es un paciente en ventilación, es un paciente en cuidados intensivos, paciente que está en hemodiálisis, que tiene un respirador mecánico, que tiene sus monitores, un catéter de diálisis, un catéter central, tiene líneas arteriales, sondas, tubos de tórax. Entonces todo eso puede provocar dolor, puede provocar agitación, y el manejo de condiciones causales pues es lo principal, ¿no? Tratar de evitar a toda costa, a pesar de que los necesite, pues la invasión de los pacientes, y si lo requiere, como está aquí, pues tratar de controlarlos con analgésicos, sedantes, medicación antipsicótica o relajantes musculares en el caso que lo necesite. Entonces el trabajo siempre va a ser interdisciplinario. Siempre vamos a hacer un equipo en la terapia intensiva o en la emergencia o en la observación crítica donde estén ustedes ventilando a su paciente, que va a conformar enfermeros, los kinesiólogos, terapeutas respiratorios, terapeutas físicos y los médicos. Siempre trabajo coordinado. Hay que tener cuidados en los factores ambientales displacenteros. A veces uno piensa que porque el paciente está con sedación no siente dolor. Los pinchazos que le hacemos, los catéteres que ponemos, las sondas que les cambiamos, cuando los bañan, todo eso puede generar dolor y estrés en un paciente. Entonces también hay que tener pues, mucho cuidado en eso. Es importante llegar a la sincronía paciente-ventilador con la menor cantidad de sedantes posibles. El uso de escalas es importante porque nos ayuda a cuantificar qué tan sedado, qué tan analgesiado, qué tan relajado está nuestro paciente, y además nos ayuda pues, a poder disminuir o aumentar la sedación o la anestesia dependiendo de estas escalas. Adecuada selección de fármacos en menor dosis posible, pues usar solo los fármacos que necesita el paciente y en las cantidades que necesita. Y la profundidad de la sedación, como veíamos anteriormente, pues va a depender de las necesidades. No es lo mismo un paciente que sale de un postoperatorio que no está complicado, a un paciente que tiene hipertensión intracraneal, que tiene un síndrome respiratorio severo, está en posición prono, o sea, boca abajo, y la valoración de relajantes musculares pues va a depender de si los requiere o no. En la evaluación del dolor, la agitación y el delirio, la evaluación clínica, el nivel de conciencia, las funciones cognitivas, la presencia e intensidad del dolor y la agitación pues son esenciales en la terapia. Ya lo vamos a ver con las escalas que se van a mostrar a continuación. Esas van a permitir el inicio, el aumento o la supresión de los fármacos y reevaluar frecuentemente causas reversibles de malestar como las que les comenté, ¿no? Dolor, alguna molestia que tenga el paciente, todo eso nos va a ir a hacer esa valoración periódica que hacemos. Si hace una hora el paciente está con una escala de confort que daba adecuada y una hora después presentaba una escala de dolor con puntos más altos, pues nos tiene que hacer pensar que el paciente tiene algún tipo de malestar, que algo en esa hora le pasó y que debemos o corregir esa causa si la encontramos o aumentar la dosis de los analgésicos. Entonces, para eso nos sirven mucho las escalas. Los métodos, las metas y principios de la pseudoanalgesia, pues lo primer paso es, perdón, el primer paso pues, va a ser controlar el dolor siempre, ¿no? Ese es el primer paso en el paciente que está ventilado. El dolor se ha asociado con ansiedad y trastornos de estrés postraumático, pacientes que suelen salir de terapia intensiva y que han sufrido algún tipo de lesiones, pues pueden salir con un déficit cognitivo y aparte con un déficit psicológico que es postraumático, los puede afectar incluso meses o años después de su salida de terapia. Y la dosificación guiada por herramientas validadas, que son las escalas, pues es la acción del dolor.
Si el paciente persiste ansioso o agitado, a pesar de la analgesia adecuada, pues ahí deberíamos agregar un sedante y no deben usarse como sustituto del control adecuado del dolor. Entonces no debemos subirle al sedante. Si un paciente tiene dolor, nosotros estamos subiendo a la medicación sedante, no es un sustituto para calmar el dolor. Los sedantes son sedantes, pero no todos tienen una capacidad analgésica. Podemos tener un paciente con altas dosis de una benzodiazepina, pero aún así puede persistir taquicárdico o agitado porque pues, tiene mucho dolor. Esto nos propone en el 2019 esta revista de Medicina Clínica y Emergencia acerca del manejo de la analgesia. Se dice que en los pacientes ventilados podemos administrar entre 50 y 100 microgramos de fentanilo IV o el equivalente a cualquier opiáceo, sobre todo que estemos utilizando, inmediatamente después de la intubación. Para proporcionar analgesia podemos dar 25 a 50 microgramos cada 30 minutos. Hacemos una evaluación frecuente y si el paciente muestra un indicio de dolor, si no lo muestra, tenemos que ver el nivel de nuestra sedación. Si está muy agitado, pues, y no muestra indicios de dolor, podemos incrementar la sedación. Si está, en cambio, demasiado sedado, pues podemos reducir la sedación, siempre sabiendo que eso no va a ser un sustituto para el control del dolor, y si estamos en la meta, podemos continuar con el mismo régimen. Ahora, ¿qué pasa si el paciente muestra algún signo de dolor? Podemos en la dosis o la frecuencia del analgésico, podemos ya no darlo cada 8 horas, podemos darlo cada 6 horas si lo permite, o podemos considerar una infusión continua o administrar en bolos y después actualizar una infusión, ¿no? Entonces, esto es una pauta así como a breves rasgos de cómo inicialmente se puede manejar el dolor en los pacientes que están ventilados. Estas son algunas escalas para la valoración del dolor. Está la escala, la herramienta de observación del dolor en cuidados críticos, y está la escala de comportamiento del dolor, que se conoce también como la BPS. Entonces, si ven, va desde 0 en la expresión facial, movimientos del cuerpo, tensión muscular desde 0, que está relajado o neutro, hasta 2, que puede estar el paciente haciendo muecas, igual en los movimientos del cuerpo, desde ausencia de movimientos a un paciente que está agitado, igual con la tensión muscular, desde relajado hasta muy tenso o rígido, y si está adaptado al ventilador, desde bien adaptado, hasta que el paciente lucha con el ventilador, o sea que está sincrónico, o que las alarmas están sonando. Y en la expresión, en la escala de conducta o conductual del dolor, la BPS, pues también tenemos las expresiones faciales, movimientos de los miembros superiores, y la ventilación mecánica desde relajado, están haciendo muecas 4, y movimientos de los miembros de relajado hasta totalmente contraídos 4, y desde que tolera bien los movimientos de la ventilación hasta la imposibilidad de controlar el dolor. Perdón, de controlar el ventilador, o sea que el paciente está muy agitado. Acá tenemos escalas de sedación y agitación, de sedación principalmente, que se usan cuando los pacientes están pues, bajo efectos sedantes, que son la escala de Ramsay, que se utilizaba más anteriormente, y actualmente pues, se utiliza más la escala de RASS. Como pueden ver, va desde 1 a 6, desde un paciente que está despierto, ansioso, agitado, no descansa, que hace muchas muecas de dolor, está muy intranquilo, hasta el 6, paciente profundamente dormido sin respuesta a estímulos. Y la escala de RASS, donde tenemos un paciente entre más 4, que es combativo, ansioso, violento, a un paciente a menos 5, sedación profunda. Por lo general, los pacientes suelen estar en su rango óptimo cuando está el paciente entre menos 2 y 0, adormitado o sedación ligera. Por lo general, o actualmente lo que se busca es que el paciente tenga una sedación ligera, o sea que despierte a la voz y que mantenga los ojos abiertos durante 10 segundos, y si no se le estimula, los vuelve a cerrar. Pero si lo ven, parecería que simplemente está somnoliento. Entonces es lo que se está buscando actualmente, no que el paciente esté sedación profunda donde no haya estímulos, ni no haya respuesta ni a los estímulos verbales ni los nociceptivos. Bueno, cuando vamos a escoger un fármaco, pues siempre pensamos en el fármaco ideal, ¿no? El fármaco ideal tiene un inicio rápido, controla adecuado de los síntomas, acción corta y no tiene efectos adversos inmediatos o a largo plazo en condiciones clínicas o en la condición del paciente. Quiere decir que no causa efectos
adversos que pues nos compliquen más la situación del paciente. Entonces, este sería el fármaco ideal, pero como no estamos en un mundo ideal, pues lo que les van a decir es que el fármaco no existe, ¿sí? No existe la novia perfecta o el novio perfecto, así no existe el fármaco perfecto. Entonces debemos escoger el fármaco que le convenga a nuestro paciente, saber sus pros y sus contras, saber sus dosis, saber sus mecanismos de acción y además también conocer pues, sus posibles reacciones adversas y tratar de evitar. Entonces, allá entrando un poco en tema, después de una introducción algo larga, hablando de la analgesia, los opiáceos van a ser la columna vertebral de los pacientes que están ventilados. El fentanilo, la morfina o el remifentanilo son de las mejores opciones. Va a depender de los pacientes, perfil farmacocinético, costo y disponibilidad institucional. No todos tienen morfina, no todos tienen remifenta, que es quizás un poquito más caro. Y la dosificación intermitente, su infusión va a depender de las necesidades, ¿no? Si un paciente que tiene mucho dolor o muchos factores que le provocan dolor, pues eso va a depender si damos dosis intermitentes, o sea, bolos, o le ponemos una infusión continua. Hay que considerar comenzar en dosis, hay que empezar a considerar con dosis intermitentes, como veíamos en el primer algoritmo que le mostraba, empezar quizás cada 8 horas, cada 6 horas, y podemos escalar a la infusión continua si es que el paciente pues, tiene mucho dolor. Las dosis de rescate antes de procedimientos dolorosos, a veces creemos que bañar a los pacientes, darles vueltas, hacerles una punción, les vamos a poner un tubo de tórax, les vamos a poner una sonda. A veces pensamos pues, que esto en un paciente no causa mayor molestia, pero sí causa mucho. Y puede poner al paciente asincrónico. Entonces, es bueno pensar cualquier procedimiento que moleste a los pacientes, podemos dar una dosis de rescate. Y reducir los requerimientos de opiáceos asociando a algunos otros analgésicos, como el paracetamol, que se asocia bastante bien a los opiáceos y controla muy bien el dolor, ketamina, gabapentina, pregabalina, carbamazepina. Si podemos ir asociando estos medicamentos, incluso por vía oral, por vía enteral, pues podemos reducir la dosis de opiáceos y así evitar las complicaciones que puedan tener. Y pensar en la anestesia regional también, el paciente lo amerita, a veces con traumas, se puede pensar en anestesia regional. Ya va a depender de cada caso y en la evaluación, ¿no? Yo creo que esto va mucho hacia la valoración de analogía, pero siempre que tengamos un paciente que lo sospechemos, pidamos una valoración anestesio a terapia del dolor para ver si es posible dar la anestesia regional y así evitarnos intravenosos. Aquí tenemos alguna dosis de fentanil, la hidromorfina, el remifentanil, infusión, en bolo, el tiempo de inicio, la vida media. Igual se las vamos a dejar, se las vamos a subir al que repasar, pero estos de los medicamentos que más utilizamos, el remifentanil viene bastante bien, es un medicamento algo nuevo y es muy noble, tiene muy pocas reacciones adversas. Quizás es un poco más caro. Ya en la parte de sedación, pues igual como les comentaba, va a depender mucho de las necesidades de pacientes. Unos van a necesitar sedación más profunda que otros. Y hay que basarse en los puntajes validados de evaluación de sedación dirigidos a un nivel, ¿no? Como les decía, la escala de RASS, que es la más utilizada actualmente. Tratar, si el paciente no es una contraindicación de que esté sedado profundamente, pues siempre tenerlo en un RASS entre -2 y 0. Históricamente, el pilar han sido las benzodiazepinas, el lorazepam, el midazolam, que se usan con los opiáceos, siempre pues esta combinación de midazolam-fentanil, de midazolam-morfina o buprenorfina, para los la duración de este efecto es prolongado y se han asociado con tasas más altas de delirio y peores resultados en pacientes críticos. Ustedes saben que las benzodiazepinas se pueden acumular en el tejido graso. Entonces los pacientes obesos pueden tener un efecto más prolongado porque se van liberando progresivamente y a veces cuando queremos despertar a los pacientes pues cuesta un poco más de tiempo. Igual también los pacientes con algún tipo de afectación renal. También se pueden ver acumulados las dosis de las benzodiazepinas y nos cuesta más despertar a los pacientes. Las benzodiazepinas son los primeros medicamentos asociados al delirio
y a peores resultados en pacientes críticos, pues cuando se presenta el delirio, ¿no? Aumenta mucho la estancia en terapia intensiva, mucho los días de ventilación y aumenta la mortalidad. Las pautas actuales recomiendan propofol o dexmedetomidina como primera línea, cada vez estoy utilizando más el propofol. La vida media del propofol es corta, tiene pocas reacciones adversas, en realidad su cardiodepresión o el síndrome de infusión de propofol, que están temidos, suele verse en dosis muy altas y por tiempos muy mantenidos. La dexmedetomidina pues, es un medicamento también bastante noble, incluso se ha utilizado como un antipsicótico, nos mantiene en una sedación en bastante buen plano, en un RAS muy adecuado, y como les comentaba, tiene alguna acción contra el delirio. Y la ketamina, pues, nunca usar como un sedante solo, continuo, siempre es como debe ser como un complemento para pacientes que son difíciles de controlar. Aquí les dejo algunas de las dosis, igual como el anterior: dexmedetomidina, propofol, midazolam, ketamina, los bolos, la infusión, el tiempo de inicio. Fíjense que la vida media del propofol es mucho más corta. Y bueno, tiene algunas reacciones adversas, pero como les dije, sobre todo cuando se mantienen por un tiempo bastante prolongado. Entonces eso vamos a considerar dependiendo de cada paciente. Bueno, la profundidad de la sedación, pues como le comentaba, va a depender el nivel de sedación, depende del escenario clínico. Aquí les muestro, por ejemplo, un paciente con un hematoma subdural, tiene lesión de la línea media, posiblemente tenga que ir a evacuación de este hematoma, debe tener hipertensión intracraneal. Entonces, en estos casos, pues obviamente no vamos a tener un paciente ligeramente sedado, ¿no? Estos pacientes requieren que esté con un tipo de sedación más profunda, con grado de sedación más profunda. También tenemos el síndrome respiratorio severo, tenemos una paciente aquí pronada, o sea, boca abajo. Esta paciente seguro está con sedación profunda y además relajada. Entonces, pacientes como estos no podemos tener sedación ligera. Obviamente tener en cuenta que la sedación más profunda se asocia a mayor mortalidad y a mayor tiempo de estancia en ventilación, lo que aumenta pues la asociación de riesgo de infecciones asociadas a catéteres, neumonía, pues ya cualquiera de las infecciones que se asocian a los cuidados de la salud. Pero cuando hay que hacerlo, pues toca hacerlo. ¿Cuáles son los objetivos de la pseudoanalgesia? Pues el uso continuo de analgésicos y sedantes requiere reevaluaciones frecuentes. El dolor y la ansiedad pueden cambiar durante una estadía, como les comentaba, un paciente, pues la doctora aquí lo puede evaluar de una forma, a las 13 horas y regresar a este doctor a las horas 15 y encontrarlo totalmente diferente. Por eso es que la evaluación debe ser continua, por eso debe existir un uso diario de escalas de puntuación y dolor y sedación, para así hablar el mismo idioma del personal de salud y además poder cuantificar si necesitamos subir o bajar la sedación. No debemos caer en escalas o en conductas que sean un poco subjetivas y tenemos pues escalas algo más objetivas, aunque dependen obviamente de la valoración e interpretación del médico, pues sí son un poco más objetivas y debemos utilizarlas. No existe un estándar de referencia con el cual comparar las escalas, sin embargo, son útiles y han demostrado pues una vital importancia. Existen protocolos para minimizar la sedación y la analgesia, y uno de ellos que se ha propuesto es la interrupción diaria de la sedación. ¿En qué consiste? Es en apagar las infusiones de analgesia y sedante en momentos específicos del día y permiten que el paciente despierte, obviamente si no tienen ninguna contraindicación. Estas se van a reiniciar, sea necesario o no, y se pueden reiniciar a tasas más bajas. Y permite la evaluación continua y ayuda a garantizar dosis más bajas posibles para lograr el nivel deseado. Requiere observación cuidadosa del personal, ya que existe mayor riesgo de autolesión, ¿verdad? Si a un paciente yo le apago la sedación, pues posiblemente, si se despierta muy agitado o en delirio, hay mayor riesgo de que el paciente se extube, se saque alguno de los accesos y se lastime. Entonces, siempre que hagamos esto, el personal debe estar atento. Si hay que volver a sedarlo, hay que valorar si a lo mejor ya no requiere la misma infusión o la misma dosis, sino que puede requerir menos. Y eso es pues una de estos
estos nuevos protocolos de interrupción de la sedación. Eso es lo que llaman vacación de la sedación. Y tenemos otros protocolos que están impulsados por el servicio que permiten al servicio de enfermería decidir administración continua o intermitente. En un mundo ideal, en terapia intensiva, debe existir una enfermera por cada paciente crítico, entonces tienen más contacto y suelen conocer más a los pacientes que los médicos. Pues se les deja a ellas la posibilidad de ir valorando hora a hora cómo está el dolor del paciente o la sedación, y se les da la potestad de poder aumentar o disminuir cualquiera de las dosis según los criterios. Mantener pacientes con sedación específica y puntajes de dolor sin necesidad de tratarlo completamente, entonces ellas van valorando todo esto hora a hora y deciden administrar dosis extras, subir las infusiones o disminuirlas. Los bloqueantes neuromusculares pues van a ser sí estrictamente necesario y en el menor tiempo posible, ¿okay? Solo si lo necesitamos por el tiempo específico, por el tiempo exclusivo que lo necesitemos. Van a existir dos tipos de indicaciones. Características del paciente y situación respiratoria hacen imposible la adaptación al modo ventilatorio elegido. A veces no es posible adaptar al paciente aunque busquemos varios modos. Es muy asincrónico con la ventilación, desatura, hace presiones altas en la vía aérea. Entonces solo le podemos generar un bolotrauma, barotrauma, atelectrauma. Entonces, en estos casos, pues definitivamente cuando hemos agotado todos los recursos técnicos con el ventilador y hemos optimizado la acción y la analgesia, en estos casos, pues sí tiene una indicación el relajante muscular. Y otras patologías que exige el bloqueo neuromuscular, independientemente de la desarrollo de hipertensión intracraniana refractaria, en ciertas ocasiones, no en todas, requiere bloqueo neuromuscular, y el síndrome respiratorio del adulto, pues definitivamente requiere bloqueo neuromuscular. Acá puse otras que se pueden poner con un signo de interrogación al final porque no son una condición sine qua non, como el epiléptico suprarrefractario. Hay veces que se ha usado, otras veces no. En su mayoría de veces no se usa. En el shock severo, con el objetivo de minimizar el consumo de oxígeno, también eso, y en su mayoría pues debería no usarse. El tétano es el síndrome neuroléptico maligno, dependiendo del caso y dependiendo si se controla o se quita la causa que esté provocando el neuroléptico, y si se trata tempranamente de tétanos, pues a menos que se complique, deberíamos usar relajantes musculares. Aquí también tienen algunos de los fármacos relajantes musculares que más se utilizan, sobre todo el recuronio, becuronio, el pancuronio, en las dosis iniciales, y el tiempo de recuperación que toma para hacer el efecto y la eliminación. Igual les dejo en la tabla para que los repasen. Hay que siempre revisar las distintas causas de desadaptación del paciente a la ventilación mecánica. A veces queremos hacer las cosas más fáciles e iniciamos enseguida los relajantes musculares porque el paciente no se adapta, pero hay muchas causas que tenemos que tener en cuenta, como el dolor, la retención de orina, el delirio, la acidosis metabólica, la fiebre, el shock, la hipoxemia, telectasis, neumotoras y arritmia. Todas estas son causas de desacoplamiento del paciente al ventilador. Entonces, podemos tener un checklist o una revisión de causas, y si pues tachamos todas, podríamos, y hemos optimizado la parte ventilatoria, pues podríamos empezar a usar los relajantes. Si se descartaron las causas de desadaptación, o luego de corregirlas, hay que evaluar el esquema de analgesia, y si debe hacerse ajustes, pues se da rescates, no lo que conversábamos. Si ya he quitado todas las causas, aún así el paciente me persiste asincrónico, pues puedo ir ajustando las dosis de sedación o dando rescates de analgesia, y si persiste la indicación de bloqueo neuromuscular, utilizarlo en el menor posible y en dosis intermitentes. Inicialmente se dice que podemos dar bolos de relajantes musculares, igual como la analgesia, pero si el paciente lo requiere, podemos pasar una infusión con él. Ahora vamos a hablar un poco del delirio, ¿okay? Y siempre me recuerda mucho esta imagen de algo que todos quizás vimos, que representa muy bien cómo los pacientes pueden llegar a delirar, y quizás imaginarnos que ella era una paciente que estaba en terapia intensiva y tenía un delirio, una historia con su delirio, ¿no? Pero se asemeja mucho a lo que los pacientes pueden llegar a ver, a escuchar, y me pareció una anécdota graciosa. ¿Qué es el delirio? Es la alteración de la conciencia con inatención y acompañada de alteraciones cognitivas y o percepciones que se desarrollan en un corto periodo de tiempo, que pueden ser horas o días, y que van a fluir en el tiempo.
Puede haber alteraciones de la memoria, desorientación, agitación o habla confusa, alteraciones de la percepción, alucinaciones, ilusiones o delusiones, y al menos una vez el 80% de los ingresados en UCI. Quiere decir que el 80% de los pacientes tienen un episodio de delirio al menos una vez cuando están en terapia intensiva. ¿De qué va a depender? Mayor estancia hospitalaria, mayor delirio, el delirio cuando aparece provoca mayor estancia hospitalaria, mayor días en terapia intensiva y mayor mortalidad. Tenemos, según el nivel de tensión, dos tipos de delirio, según el nivel de la alteración y la actividad motriz, tenemos el delirio hipoactivo y el hiperactivo. El hipoactivo se diagnostica en un 24% y eso subdiagnosticado, porque puede haber retardo psicomotriz, calma, inatención y obnubilación. El paciente no es el típico paciente que es grado, agitado, que alucina, que dice que ve cosas. No, más bien este es un paciente que casi no se mueve, que no habla, que puede tener mutismo, ¿okay? Que no despierta incluso, y por eso están subdiagnosticados. Este tiene peor pronóstico justamente porque no se diagnostica y no se trata, y tiene aumento de la mortalidad y estancia hospitalaria. Y tenemos el delirio hiperactivo, que se diagnostica un 30%, y se presenta con agitación, agresividad, inquietud, labilidad emocional, tiene mayor riesgo de situación, retiro de sondas y catéteres, ¿no? Por el mismo estado de excitación psicomotriz que tiene el paciente. Entonces aquí también ven cómo pues, personajes de nuestra infancia pudieron haber signos de delirio hipoactivo e hiperactivo. Y una de las herramientas más famosas y más utilizadas de intensiva para la valoración del delirio es el CAM-IQ, ¿okay? Que es una escala para el diagnóstico del delirio. ¿Y cómo se utiliza esta escala? Pues es con demás, porque debemos ir haciéndola día a día, todos los días debemos hacer esta escala a nuestros pacientes que están ventilados, o bueno, si están en terapia intensiva, se puede hacer también para pacientes ventilados. ¿Y de qué depende? Si el paciente hay un cambio brusco o fluctuante en el estado mental. ¿Hay algún cambio brusco respecto al estado basal? ¿Ha cambiado el estado mental durante las últimas 24 horas? Pues si no, el cambio es negativo, no tiene delirio. Pero ¿qué pasa si ha cambiado su estado basal o su estado mental en las últimas 24 horas? Si tiene inatención, usted le puede decir algunas frases y decirle que le apriete la mano cuando escuche la letra A, por ejemplo. Usted puede decir alguna oración y cuando él escuche la letra A, tiene que apretar la mano. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí pone un ejemplo que dice save a heart. ¿Okay? Entonces, usted le dice la palabra, le dice la oración, y cada vez que le escuche la A, le tiene que apretar la mano. A veces los pacientes, pues, no lo hacen bien, o no tienen mucha fuerza muscular para apretar, se les puede pedir que hagan una raya, o que muevan el dedo, o a que hagan algún signo de que estén atentos y que se dan cuenta que pues, la orden que se les está dando. Si el paciente tiene de 0 a 2 errores, se dice que el CAM-IQ es negativo, pero si tiene más de 2 errores, vamos al siguiente paso, y se valora la alteración del nivel de conciencia por la escala de RAS que ya habíamos visto. Si la escala de RAS es diferente de 0, el CAM-IQ es positivo. El paciente está o muy agitado o muy dormido, pero si tiene un RAS de 0, hay que ver si tiene un pensamiento desorganizado, o sea, al siguiente. Y le hacemos preguntas para ver qué tan organizado o qué tan orientado es este paciente. ¿Se podría flotar una piedra en el agua? Se le pregunta sí o sí no. ¿Existen peces en el mar? ¿Pesa más 1 libra que 2 libras? ¿Se emplea un martillo para golpear un clavo de madera? Entonces aquí él debe decirle sí, no, y si comete más de un error, pues el paciente si tiene un CAM-IQ positivo, tiene delirio, debe ser tratado. Pero si comete menos de un error, o sea, no comete errores, pues un CAM-IQ negativo. O comete entre 0 y 1 error. Pues entonces el CAM-IQ es negativo. Esto parece un poco tedioso, pero en realidad se hace bastante rápido. Y cuando ya van cogiendo un poco de ritmo, pueden hacerlo diariamente, o si el paciente presenta algún cambio en su estado basal, pueden aplicar la escala y diagnosticar si el paciente tiene delirio y ser tratado. ¿Qué factores pueden predisponer al delirio? Pues los pacientes manos o mayores siempre son más predisponentes. La procedencia de asilos o residencias, esto hace que cambie la condición que tenía el paciente previamente, sobre todo están acostumbrados a un
rutina y sacarlos de esta predispone a la desorientación y al delirio. Si han tenido un evento cerebrovascular previo, si tienen epilepsia, si tienen antecedentes de consumo de tabaco, alcohol o otras drogas, y mientras están ingresados consumen, pueden hacer síndromes de abstinencia y esto predispone también al delirio. Las infecciones del sistema nervioso central, alteraciones metabólicas, de electrolitos como el sodio, el calcio, la acidosis, pueden provocar alteraciones del sensorio y predisponer al delirio, insuficiencia renal, hepática o cardíaca también, y el uso de benzodiazepinas, como lo comentábamos cuando hablábamos del son el principal fármaco que se asocia al delirio. Entonces, cuando tengan pacientes con estas características, siempre hay que estar considerando que pueden tener o realizar delirio. ¿Cómo se trata? Pues con antipsicóticos, está descrito el haloperidol, la risperidona, la olanzapina y la quetiapina. El haloperidol pues se puede dar intravenoso, se lo da por lo general de rescate y puede provocar síndromes piramidales y síndrome neuroléptico maligno, eso es lo que está en consideración. Risperidona, olanzapina y quetiapina se pueden dar vía oral. ¿Okay? La quetiapina es de los que más utilizamos, que puede llegar hasta unos 200 miligramos al día. Y vigilar el QT, sobre todo por las prolongaciones que puede causar. Terapias complementarias, o sea, no farmacológicas, aparte de los psicotrópicos, hay que promover el sueño en la UCI. Por lo general, la UCI es un lugar donde las luces siempre están prendidas, pacientes que están despiertos no pueden descansar y pierden la noción de cuándo es día y cuándo es noche por la ausencia de luz solar. Hay que ver el ruido, proporcionar luz nocturna, controlar el dolor, la incomodidad y los procedimientos invasivos, pues hablar con el paciente, darles un poco de analgesia antes de iniciar el procedimiento, tratar de hacerlo en la noche o en la madrugada, interrumpir el sueño del paciente, a menos que sea estrictamente necesario. Ya en otras UCI de primer mundo, que es lo que aspiramos a hacer, a los pacientes se les da masaje, musicoterapia, sincronización de actividades con el ciclo circadiano, o sea que hagan los ejercicios de la fisioterapia en las mañanas para que puedan descansar en la noche, disminución del ruido e informar al paciente si él esté consciente sobre su enfermedad y procedimientos que se le van a realizar. Parecen cosas menores, pero ayudan bastante, y esto todo se resume en una nueva tendencia a la que llamamos humanización de los cuidados intensivos, de volver a las terapias intensivas cada vez menos frías y sitios más familiares donde los pacientes pues, puedan interactuar con su familia y con el personal que los cuide. Esto es un estudio que salió en el 2020, recientemente, en febrero del 2020, y habla de no sedación versus una sedación ligera en el paciente críticamente enfermo y que está con ventilación mecánica. Aproximadamente entraron al estudio 700 pacientes con estas características, con neumonía y que algunos realizaban síndrome respiratorio, sepsis, exacerbación de enfermedades pulmonares obstructivas, sangrados gastrointestinales, trauma, asma severo, tipos operatorios complicados y bueno, otros, ¿no? Y si ven las características de los pacientes, prácticamente estaban distribuidos de manera homogénea entre los que no se sedaba y los que se daba una sedación ligera, que se consideraba como un RAS de -2. Si pueden ver la posibilidad de supervivencia en los pacientes con sedación ligera y no sedación, prácticamente fue la misma. No hubo mucha diferencia entre los pacientes que sobrevivieron de los que tenían sedación y los que no tenían sedación. Entonces, por ahí en un primer resultado no hubo diferencia. Y si ven en los resultados o en los resultados secundarios, días libres de delirio o de coma, prácticamente 27 y 26, no hubo diferencia. También tenemos los pacientes de falla renal a los 28 días, incidencia de falla renal, prácticamente 2 y 2, es lo mismo. Muerte a los 28 días en la UCI, ¿okay? También igual parecidos, una media de 13 y 14 días. Y días fuera de ventilación mecánica a los 28 días, pues tenemos 20 y 19. Prácticamente no hubo diferencia entre los pacientes a los que no se le dio seda, lo fue controlando con bonos de analgesia, o a los pacientes que se consiguió un RAS entre -2, ¿no? Con una sedación ligera. Entonces, ¿cuáles son los conceptos clave que debemos llevarnos del manejo de la sedación y la analgesia? Pues desarrollar abordajes interdisciplinarios y estructurados para el manejo de la sedación y la analgesia. Siempre cada unidad hospitalaria debe tener un algoritmo con los medicamentos con los cuales dispone y cómo debemos trabajarlos con cada paciente.
realizar valoración del paciente y optimizar el entorno. Hay que identificar los factores predisponentes y precipitantes y manejar, obviamente, los factores que podamos. Identificar las medicaciones habituales del paciente, particularmente si el paciente consume algún tipo de medicación psiquiátrica, analgésica, y reanudar esto si es apropiado. A veces, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, uno de los hospitales que es oncológico, muchos de los pacientes vienen consumiendo opiáceos en parches o oxicodona por vía oral, y en ellos cada vez que se intuban, pues es un poco más difícil el manejo de la sedación porque ya han venido utilizando opiáceos, entonces es importante saberlo. Hay que optimizar el confort y la tolerancia al entorno, como les decía, tratar de no generar dolor, hacer que el paciente duerma y todo lo que hablábamos de humanizar. Optimizar el seteo del ventilador para la sincronía paciente-ventilador, tratar el modo en el que más se sienta como el paciente, ¿okay? Con los nuevos modos de ventilación mecánica, como van viviendo en el transcurso después de la charla de las charlas, o conforme ustedes vayan profundizando más en el tema, se van a dar cuenta que nuevos modos ventilatorios permiten que los estén más despiertos y colaboren. Realizar regularmente evaluación y monitoreo documentado, eso como les hablaba con las escalas, siempre es más fácil objetivizar los tratamientos si hablamos de un valor numérico más que de algo subjetivo del médico o del enfermero. Entonces, establecer y comunicar objetivos de tratamiento, valorar presencia y severidad del dolor y respuesta del mismo, valorar el nivel de sedación utilizando escalas y respuestas a la misma, valorar presencia y severidad de la agitación utilizando las escalas, identificar el delirio y considerar la valoración regular del mismo. Implementar estrategias estructuradas de manejo focalizado en el paciente, entonces selección de drogas analgésicas y sedantes, basadas en las necesidades de los mismos. Tienen alergias, disfunción orgánica, necesidad del comienzo y la finalización. Focalizar siempre primero en la analgesia, como veíamos en los algoritmos, y luego la acción. Titular las drogas para alcanzar el objetivo con la menor dosis que necesitemos. Podemos tener los programas de interrupción programada de las dosis intermitentes de drogas, o sea, la vacación de la sedación que conversábamos. Evaluar y manejar la agitación severa, investigar factores causales y tranquilización rápida de los pacientes. Identificar el de factores y tratar con las drogas antipsicóticas, evitar potenciales efectos adversos de drogas, identificarlos y manejarlos. Reconocer y tomar medidas para mejorar el uso de las drogas durante el escalonamiento de la terapia. Esto es todo, pues, porque de lo poco que podemos hablar en este tiempo acerca de las drogas sedantes, analgésicos, de los bloqueantes musculares y los antipsicóticos. Si tienen alguna pregunta, pues con gusto la trataremos de responder en el foro. Hola, hola, buenas noches con todos. Gracias, Fernando, para ayudar un poco con el tema de las preguntas. Bueno, previamente me habían preguntado sobre si es necesario utilizar un solo antipsicótico o utilizar más de uno. Entonces, previamente les había respondido en el chat que, bueno, yo creo que antes de utilizar esos antipsicóticos o cualquier tipo de terapéutica deberíamos individualizar la terapéutica para nuestro paciente, ¿no? Ya que algunos de estos antipsicóticos pueden producir depresión miocárdica e inclusive pueden producir bradicardias. Entonces, en todo este contexto, pues obviamente, si yo tengo un paciente con una bradiarritmia o tiene un bloqueo previo o tiene alguna cardiopatía, como una enfermedad del seno, en este contexto, pues bueno, me voy a limitar a no utilizar estos tipos de antipsicóticos y de esta manera no causar mayor injuria cardíaca a la que ya tiene mi paciente, ¿no? Sí, ahí estoy, pues, de acuerdo. No siempre se ocupa un antipsicótico, a veces podemos utilizar más, pero no es que estrictamente si utilizo uno no puedo utilizar otro. Puedo hacer una combinación, incluso cuando estoy dando dexmedetomidina como una dosis de sedación consciente, que también funciona como antipsicótico, puedo estar utilizando quetiapina, polienteral, para tratar de disminuir incluso las dosis del otro, de la dexmedetomidina, pero siempre teniendo en cuenta, como dice Diego, pues los efectos adversos. ¿No? A veces la dexmedetomidina puede causar bradicardia, y si yo le asocio quetiapina, tengo que estar pendiente de que la prolongación del QT y que puedo causar mayor, que las probabilidades de que haga bradicardia pues aumentan. Entonces
Lo importante es que ustedes conozcan las reacciones adversas de cada medicamento, las dosis habituales en las que se usan, así irlas titulando pues, lo que necesite, pero en la menor dosis posible. Pero sí se pueden combinar, no es que está contraindicado combinarlas, siempre y cuando uno sepa, pues vaya jugando con las dosis y con el... Claro. Mira, Fernando, aquí te tengo otra pregunta. Nos consultan que si posterior a la infección, ¿qué sería mejor con respecto a la analgesia? Si dejarla de manera intermitente o en una infusión continua. Bueno, eso es justamente lo que revisábamos en el algoritmo inicial. Yo después de la inducción de los medicamentos que doy para la intubación, ya el paciente pues está conectado al ventilador, lo que dice el algoritmo que nos propone es que empecemos con dosis intermitentes, que vayamos valorando según la escala. Si el paciente no muestra signos de dolor, tengo mi sedación en rango objetivo, pero si el paciente muestra signos de dolor, puedo disminuir el intervalo en cual yo le doy, como les ponía el ejemplo, quizás ya no darlos cada 8 horas, sino darlos cada 6 horas, y puedo pensar, si es que no se controla, pues pasar a una infusión continua, pero lo que nos recomiendan es siempre iniciar con dosis intermitentes con bolos intermitentes. Obviamente depende del contexto del paciente, ¿no? Si es un paciente que yo intubé por un síndrome de respiratorio severo, por una hipertensión intracraneal, pues voy a dejar en infusión continua, no voy a estar ahí tratando de titular poco a poco y esperando que el paciente tenga dolor. Siempre del contexto clínico de cada paciente. Claro, eso sí, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo muy en claro. El tema de los algoritmos, bueno, es algo que lo tenemos ahí y está escrito, pero como pongo manifiesto, siempre hay que individualizar ese tipo de circunstancias. Por ejemplo, pacientes ancianos o pacientes con falla renal, obviamente, por ejemplo, preferible, ¿no? Utilizar sedantes como el remifentanilo para de esta manera poder evitar que nuestro paciente vaya a permanecer mucho más días sedados en relación a la utilización, por ejemplo, de midazolam, ¿no? Entonces, todo esto de acá deberíamos siendo, obviamente, teniendo conocimiento previo de cuál es el tiempo de acción de cada uno de estos sedantes, de cada uno de estos analgésicos, y tomando en consideración la situación en relación a los efectos adversos que también pueden suceder en cuanto a lo coloquemos a nuestro paciente, y más que todo ver o analizar a nuestro paciente de manera global para saber yo con certeza qué analgésico o qué sedante va a ser mucho más conveniente utilizarlo, ¿no? Ok, miren, por acá tengo otras preguntas. Nos manifiestan o nos preguntan que si todo paciente pronado es obligatorio colocar una infusión de relajante muscular. Hasta que se conecte Fernando, ¿no? Si nosotros utilizamos o estamos frente a un paciente en posición prono, pues es recomendable utilizar el tema de relajante muscular. ¿Me escuchan? Sí, hola Fernando, sí te escuchamos. No, ya, está bien. Sigue, sino que conecté un rato el micrófono pensando que se podía, pero no. Me parece que tuvo problemas técnicos, pero ya, sigue. No, no sé si me escuchaste, Fernando, la pregunta era que en cuestión de mi paciente, si se encuentra en posición prono, a todos los pacientes que se encuentran en posición prono es mandatorio colocarlos en relajante muscular. Entonces, esto estaba acotando que bueno, hay que colocar relajante muscular en muchas de las ocasiones. El tema únicamente de colocar una infusión con midazolam o una infusión con fentanil, y tomando en cuenta todo este contexto de que si yo coloco a mi paciente en prono es por un SDRA severo, ¿no? Entonces mi paciente debe de estar totalmente planchado, como nosotros sabemos decir, es decir, tener una analgesia acorde, y aparte tener totalmente relajado a mi paciente para que de esta manera, pues bueno, sea mucho más fácil el tema del reclutamiento, sea mucho más fácil el que mi paciente se deje ventilar, y como ya vamos a ver en las posteriores clases, para que nosotros podamos monitorizar de manera adecuada la ventilación
y de esta manera no causar, por ejemplo, injurias pulmonares a la que ya tiene mi paciente. Muchas de las veces, no sé si tal vez Fernando o los demás colegas que están, muchas de las veces, incluso pacientes pronados con midazolam, fentanila a altas dosis y con su infusión de relajante muscular, asisten al tema del ventilador. Cuando se realiza la rotación de su cabeza, incluso hasta yo he tenido pacientes que movilizan sus miembros superiores. Entonces, todo esto en el contexto de que el paciente con SDRA severo que se encuentra en posición prono debe de estar totalmente sedoanestesiado y relajado, es decir, que debe estar con un RAS de -5, debe estar totalmente acoplado al ventilador mecánico para de esta manera evitar que se produzca mayor injuria a nivel de sus pulmones. Sí, ahí totalmente de acuerdo. Está pronado porque pues, es un paciente que está en un distrés severo y tiene que estar relajado definitivamente. No puede estar asistiendo, imagínate boca abajo, entonces va a provocar la asistencia o la asincronía con el ventilador puede generar mayor daño, además la relajación muscular, pues hacer las medidas, como decía Diego, necesarias en el ventilador para poder ir evaluando hora a hora o día a día cómo va la mecánica pulmonar. Entonces sí, definitivamente para responder a la pregunta, si un paciente está pronado, tiene que estar relajado. Exacto. La doctora Jimena nos está alzando la mano, no sé si nos quiere o tiene alguna inquietud para poderla resolver. Sí, Doc, buenas noches. Gracias por la charla, en realidad. Con respecto a los relajantes musculares, justamente que estaba hablando del tema, en pacientes en posición pro, he visto que, por ejemplo, algunos que tienen el SDReasis bien severo, no se dejan ventilar y quedan en prono como a veces 3 o 4 días incluso. Y es necesario continuar con el relajante muscular todo ese tiempo y mantener igual las dosis de sedante bien altas, porque he visto que se quedan así y en algún momento de la ventilación nuevamente empiezan a mejorar o presentan en gasometría niveles de PAFI ya un poco mejor, nuevamente se les vuelve a despronar, a despronar o para cambiarles, digamos, de tubo o de reata cuando están ahí bien, así como decir, aplastaditos y siguen igual o no mejoran. Se debe continuar igual con el locurone. A ver, pues la cuestión con relajante muscular y lo que nos dicen pues, la mayoría de guías y la mayoría de recomendaciones es que tienes que tenerlo el menor tiempo posible de lo que lo requiere el paciente, ¿no? Ahora no te ponen un tiempo específico. Hay quien nos guiamos mucho en el distrés, ya tener un paciente relajado más de 48 horas, 72 horas ya representa un problema. Pero si vamos pues, a la realidad, a veces los pacientes suelen estar relajados más tiempo, o como tú dices, se les quita la relajación, se los desprona, empeorar, los volvemos a pronar, los volvemos a relajar, si hay que hacer algún cambio, como me dices, de tubo, de rata, hay que volverlos a relajar. Pues yo creo que si el paciente lo necesita, yo no puedo ser dogmático en el hecho de decir, no, es que ya tiene 3 días y ya se lo tengo que quitar sí o sí, aunque la condición clínica no lo permita. Y todo ahora en la pandemia, en el COVID, estamos saliendo un poco de lo que normalmente hacíamos, que teníamos este concepto de tener pronado a los pacientes 16 horas, 18 horas máximo, porque que eso nos decían y que estábamos tomando como referencia, pero ha cambiado. Ahora tenemos a los pacientes pronados 48 horas, 72 horas, y pues todo ese tiempo tienen que tener. Yo te diría que usa relajantes el tiempo que el paciente los necesite. Obviamente tienes que ser consciente de que a mayor tiempo de relajantes, mayor probabilidad de complicaciones, ¿no? No solo de las miopatías del paciente crítico, de atrofia muscular, de cualquier otro tipo, sino también de mayor predisposición a infección. Entonces, no te sabría decir si es que ya lo pronaste una vez y luego tienes que volver a pronarlo, ya no usar relajantes, tienes que usarlo. O si el paciente lleva 48 horas y lo va a seguir pronando, no le puedes quitar relajante porque ya son 48 horas, tiene que seguir con relajantes. Entonces, como decíamos, es el tiempo que los necesita, pero conociendo que hay complicaciones que aumentan sus probabilidades de aparecer mientras más tiempo tengamos pseudoanalgesiado y relajado a un paciente. No sé
¿Qué opinión te merezca eso, Diego? No, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el tema de tanto la pseudoanalgesia como el tema del relajante muscular no está nada escrito, ¿no? En días, no podríamos decir. O es como, por ejemplo, en nuestra opinión, a veces muchos de los familiares de los pacientes y los mismos pacientes cuando tienen la posibilidad te preguntan, doctor, ¿qué tiempo voy intubado? Entonces, es una pregunta que no puedes responderla en ese momento, porque en realidad todo va a depender de la evolución clínica del paciente. Entonces, lo mismo se suscita acá. ¿Qué tiempo va a estar con infusión de relajante? No lo sabríamos decir, ¿no? Tiene que ser el tiempo necesario, dependiendo de cómo él vaya evolucionando. Pero estoy totalmente de acuerdo con Fernando. Mientras no resuelva la noxa, mientras no mejore el tema de la oxigenación, mientras no mejore el tema de la ventilación, perfusión, no puedo quitar el relajante a mi paciente. Y obviamente, tenemos que tomar en cuenta que mientras más tiempo lleve sido analgesiado a mi paciente, mientras más tiempo lleve relajado a mi paciente, pues bueno, se vienen complicaciones debido a la infusión prolongada de estos medicamentos, complicaciones como la miopatía, mayor estancia en la UCI. Al tener mayor estancia en la UCI voy a tener más riesgo de reinfección, infecciones ya por bacterias intrahospitalarias. Mi paciente puede tener ya una sepsis de carácter bacteriano sobreañadida. Bueno, muchas cosas que hay que tomarlas en consideración, pero la pregunta, ¿qué tiempo es necesario? Diría yo. También doctor Michael está levantando la mano. No sé si tiene alguna duda. Sí, doctores, muy buenas noches. Quería preguntarles algo de una guardia que me tocó ver un paciente que estaba vendido. Era un paciente que estaba con pseudoanalgesia, creo que tenía un RAS de -4. Y este paciente, estando en esas condiciones, también se le administraba un antipsicótico, específicamente la quetiapina. Entonces mi pregunta era si a un paciente que está planchado, por así decirlo, se le puede administrar quetiapina, sí, o esto solo es indicativo de un paciente que le esté quitando poco a poco la sedación y en ese caso le administraría la quetiapina por si hay algún delirio hiperactivo. A ver, el delirio, no sé, el delirio se puede evitar, se puede hacer profilaxis para el delirio con medidas no farmacológicas, ¿sí? Pero no se hace profilaxis para el delirio dando quetiapina o dando haloperidol, es tratamiento. Yeah. Si yo tengo un paciente como el que tú has tenido en la guardia, que está pseudoanalgesiado y está en un RAS de -4, no ve la indicación de darle quetiapina. Existe, y lo he visto, el concepto de darle quetiapina a un paciente que yo estoy despertando para que tenga mejor despertar, para que no presente el delirio durante el despertar. Y también he visto algunos, unas prescripciones o indicaciones de retirar, de empezar dexmedetomidina antes de retirar la sedación. Eso también lo he visto. Pero el delirio no se, el delirio no se previene de manera se previene de manera no farmacológica, tratando pues de tener el menor sedación posible, el menor tiempo posible, tratando de que el paciente no tenga dolor, que no tenga estas alteraciones del ciclo sueño-vigilia, todo este tipo de cosas, y así prevenir el delirio. No entiendo la idea de un paciente con un RAS de menos, con un paciente profundamente sedado, darle quetiapina. Al menos no le veo indicación, la verdad. Claro, yo tenía esa duda, incluso le pregunté con el doctor que yo estaba, y lo que me supo decir es que había pacientes que era de difícil sedación y por eso se lo ponía como para, si es que el paciente llega a despertar, tranquilo, pero este no era el caso del paciente. Claro, no, pues parece que no era el caso, ¿no? O sea, si tenía una de, bueno, te diría que más que adecuado, porque dice -4, no sé cuál es el contexto clínico, pero no le veo la indicación de darle quetiapina a un paciente así. Al menos yo no he leído. Ok, gracias. Sí, yo también opino lo mismo que Fernando. En realidad, si tengo un paciente sedado, no le veo el contexto de la quetiapina, ¿no? Porque está sedado. Obviamente, si es que ya se resolvió la noxa, mi paciente fue o cayó en ventilador mecánico,
pues bueno, tengo que ir evaluando y haciendo un retroceso gradual del tema de la sedación. Conforme yo vaya haciendo retroceso gradual en relación a la dosis de la sedación, ahí recién voy a valorar a ver si es que mi paciente tiene un delirio, ¿sí? Si a lo mejor mi paciente está realizando asincronía. Ojo, acá probablemente las asincronías que realice mi paciente en el ventilador mecánico no específicamente quiere decir que mi paciente está delirante. No, más bien puede ser situaciones que a lo mejor si tú lo tuviste en volumen controlado, a lo mejor tu paciente ya está gatillando y tiene la capacidad o está realizando ya el esfuerzo inspiratorio y probablemente necesite que ya lo cambie a un nuevo modo ventilatorio para que él se acople. Entonces, de esta manera, poco a poco, conforme yo disminuya gradualmente la sedación, recién voy a ir valorando ahí si voy a necesitar un antipsicótico de por medio, ¿no? Y recién ahí, pues bueno, si veo y valoro esta situación, pues coloco mi antipsicótico. Gracias. Acá igual Fabio nos hacía una pregunta. Cuando empezamos el tema del winning y estamos por despertar al paciente, administramos el haloperidol. Bueno, yo creo que ahí va un poco de lo que manifestaba anteriormente, ¿no? Si es que veo y voy bajando el tema de los sedantes, si veo que mi paciente está totalmente tranquilo, me entiende la situación, yo le hablo, le explico qué es lo que sucedió o qué es lo que vamos a hacer con él con la finalidad de lograr extubarlo. Si veo que está totalmente tranquilo, evalúo esa situación y no sería necesario colocar el haloperidol, ¿no? Pero si veo que está intranquilo, que está con un delirio, pues bueno, ahí sí habrá la opción de colocar el haloperidol como antipsicótico, ¿no? Sí, igual yo concuerdo con la posición de Diego, ¿no? Es lo que veníamos diciendo quizás en la pasada, si no me equivoco. El delirio no se trata farmacológicamente, o sea, no se hace profilaxis farmacológica del delirio. El delirio se hace profilaxis tratando de evitar factores que lo desencadenen, como los que mencionábamos anteriormente. Yo voy a dar haloperidol en el caso de que el paciente yo le haga una evaluación, como el CAMICU, que era la escala que hemos mostrado, y dé positivo para delirio, y entonces yo le administro haloperidol, o le administro quetiapina, o el antipsicótico que tenga. Y también, como dice Diego, también valorar si eso es delirio, porque muchos pacientes sienten dolor al despertarse en el momento en que le suspenden la bomba básico, tienen muchas invasiones y sienten dolor, están en disconfort, tienen un tubo metido en la garganta, y pues, obviamente eso provoca disconfort. No siempre toda agitación es delirio, por eso siempre uno tiene que valorar cualquier causa predisponente de disconfort del paciente, y bueno, si hemos optimizado todo y sigue presentando estas fluctuaciones del estado de conciencia, pues ya en ese caso se administra la benzodiazepina. Perdón, el antipsicótico. Doctor Fabián, si nos quería comentar algo. Doctores, buenas noches. Bueno, yo tengo entendido que estoy utilizando midazolam. Estoy utilizando midazolam y yo sé que el efecto adverso más importante es el delirio. Yo sé que no estoy usando el haloperidol como profilaxis para el delirio, pero ¿no sería una manera preventiva por ejemplo, yo tengo un paciente intubado que es súper y le estoy dando midazolam. Entonces yo empiezo a bajar la sedación, y si no veo y el paciente se encuentra tranquilo y todo, no utilizo el haloperidol, y no sería tal vez necesario, utilizar el haloperidol por condiciones del paciente. Es un paciente gordito, utilizo midazolam y todo eso. No, yo no sé qué piensa Diego, yo diría que no. O sea, si yo no tengo una evaluación clara que ese paciente tenga delirio, no. Incluso si es un paciente obeso, lo más probable es que tarde en despertarse con el midazolam, y obviamente mientras más tarde, sí, posiblemente haga delirio, pero si yo lo doy antes de que aparezca, por definición, estoy haciendo profilaxis. Y pues quedamos que no, que se hace profilaxis farmacológica. O sea, tú tienes un temor y es válido,
que es un paciente que posiblemente pueda hacer delirio, porque tiene factores que lo puedan condicionar. Está usando benzodiazepina, puede ser mayor, puede ser obeso, eh, qué sé yo. Incluso puede haber consumido algún otro tipo de droga. Si yo no veo que el paciente haga delirio, no puedo dar aloperidol, porque entonces ¿en qué dosis se lo doy? O cada cuánto se lo doy, o cuándo puedo decir voy a dar aloperidol. Se lo voy a dar hasta que despierten, se lo voy a dar así como en reglado, en bolos. ¿Cuándo voy a decir hasta aquí con el aloperidol? ¿Cuándo voy a decir le subo el aloperidol, le bajo el aloperidol? Porque no tengo nada objetivo que me esté diciendo pues que el paciente tenga un delirio. Pues mi percepción y mi percepción es que no se debe usar así. No se. Claro, yo también, yo me llevo en el contexto de que trato lo que tengo, ¿no? Si veo que tengo el delirio, pues obviamente voy a utilizar todo el tema de los antipsicóticos, ¿no? Pero mientras no lo tenga, no me voy a basar en ese tipo de circunstancias. Así que en ese caso, nuevamente recalco que trataría lo que yo tengo. El doctor Michael también nos quería hacer alguna pregunta. Bueno, mientras tanto, también nos preguntan si utilizamos el Precedex. El Precedex es la dexmedetomidina, ¿no? Para estos casos, sí, si tú ya tienes un delirio establecido, pues, tranquilamente puedes utilizar una infusión de Precedex o de dexmedetomidina, que este es el caso, para poder valorar. Aparte de esto, pues la dexmedetomidina también es un sedante consciente, es decir, que va a tener a nuestro paciente despierto y más que todo tranquilo, para tratar de controlar el tema del delirio, si fuera este el caso, para posteriormente dar una progresión o un winning ventilatorio sin ningún inconveniente. Sí, yo creo que el Presex es un medicamento bastante bueno, bastante noble, por decirlo así. Hay que tener por ahí, algunas, ¿cómo decirlo? Estar pendiente que puede causar algunas complicaciones, como la bradicardia, sobre todo. Pero creo que es un medicamento que ayuda bastante en el despertar de los pacientes que les va muy bien. Aparte no es muy fuerte, pero tiene una leve acción analgésica, entonces por ahí puedes disminuir un poco la dosis de los analgésicos de opiáceos que estás utilizando. Te puede ayudar a que requieras menos. Así que sí, definitivamente el Presex o la dexmedetomidina va bastante bien en los pacientes que tienen delirio y que eso nos está dificultando el winning del paciente, el despertar. Yo creo que va bastante bien, se utiliza mucho. Claro. Y tal vez para acotar algo, Fernando, lo que yo anteriormente, pues bueno, obviamente dejando de lado el contexto ahora que estamos con el tema de la pandemia, ¿no? Muchas de las veces el tratamiento del delirio no es únicamente farmacológico. Situaciones como el apego familiar, cuando ya están extubados, porque muchas de las ocasiones tenemos abuelitos que ya los extubamos y conforme pasan los días y todavía continúan en la UCI por algunas circunstancias, empiezan a presentar este delirio. Entonces, lo que se trata de hacer acá es apego familiar, tratar en muchas UCI incluso hacen que estos pacientes escuchen música, lean, vean televisión. Bueno, esto lo anteriormente Fernando, el tema de la humanización de la UCI. Entonces, esto acá nos falta muchísimo, pero sería bueno tomarlo en consideración, más que todo, porque de todas maneras son pacientes que han estado muchos días en la UCI sometidos a diferentes tipos de estrés debido a la enfermedad misma, a todos los procesos invasivos que les hacemos, el hecho de no poder levantarte, por ejemplo, a realizar tus necesidades como la diuresis, la catarsis, todo genera un malestar. Entonces, aparte del tratamiento farmacológico, todas estas medidas son medidas indispensables para tratar de revertir este tema del delirio.